Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto. Festividad 2017 del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias, Empresistas de Asturias. Bajo esta denominación de Empresistas de Asturias se agrupan los intendentes, los profesores y los peritos mercantiles, los diplomados en ciencias empresariales y los licenciados y grados en administración y dirección de empresa. Bueno, para fundar este colegio se celebró una reunión fundacional en el año 1905 en Cangas de Onís. De esta iniciativa de crear un colegio en Asturias se constituyó el Colegio de Gijón en el año 1905 y el Colegio de Oviedo en el año 1909. Ambos colegios se fusionaron para dar lugar al Colegio Asturias. Bueno, la festividad tiene tres partes. Esta primera del acto académico, siempre es una conferencia. Normalmente celebramos siempre como un pequeño coloquio y tal, pero bueno, como el profesor Gay de Liébana, por razones de desplazamiento y de agenda y tal, no puede quedar mucho, pues haremos unas preguntas si luego hay tiempo. Posteriormente haremos el acto institucional, constituiremos la mesa para el acto institucional y luego, pues nada, iremos de folicia, iremos para la espicha. Bueno, para el acto académico, como ya sabéis, contamos este año con la presencia del profesor Gay de Liébana. Luego hará la presentación el presidente del colegio. Profesor, en esta tierra, está usted en esta tierra que es la cuna de la Reconquista. Bueno, sus antepasados también, que eran de la Liébana, también participaron, porque participamos Astures y esa zona, esos cántabros de ahí de la Liébana. Era una gran empresa. Pensé yo viniendo que era momento de decir esto. Era momento de decir esto, bueno, por las circunstancias que estamos pasando, ¿no? En esta tierra se le admira y se le quiere. Hemos tenido el gusto de algunas veces estar con usted. Como usted no puede quedar con la espicha, yo tengo que decirle que en Asturias hay entusiasmo a raudales. Hay entusiasmo para dar y tomar. Y, en nombre de todos, como usted siempre nos manda abrazos virtuales, nuestro presidente le va a dar un abrazo de verdad con nuestro agradecimiento y nuestro respeto por su presencia. Muchas gracias, presidente. ¿Sí? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este acto organizado por el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Primeramente, habrá una conferencia que empezará de inmediato y posteriormente se entregarán los diplomas a los colegiados que han alcanzado una antigüedad de más de 25 años. Quería agradecer al decano de esta Facultad de Economía y Empresa, a don Julio Tascón, por cedernos estas instalaciones, este aula magna. Ahora sí, vamos a proceder a presentar al conferenciante, aunque la verdad es que no necesita de mucha presentación, pues es un personaje mediático, como se dice actualmente, ya que sale prácticamente en todas las televisiones y radios de nuestro país. Ayer, sin más, estaba viendo yo la televisión a las 12 de la noche y apareció en directo el profesor Gay en 13 Televisión. O sea que trabaja un montón. Hoy tenía una reunión en Barcelona, ¿no?
y ahora está aquí con nosotros. Se trata, como ya ha dicho Gabriel, de don José María Gay de Liébana. Tiene un extensísimo currículum que es imposible de reproducir en estos momentos por problemas de tiempo, ¿no? Hago un brevísimo resumen. Es académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad, doctor en Ciencias Económicas y doctor en Derecho. El título de la conferencia es Analizando la economía española en el contexto europeo y mundial, el reto de Cataluña. Como ven, no podía ser de más actualidad. Se ha aprobado, como saben, la Declaración Unilateral de Independencia. En este aspecto es un día triste, sobre todo para la convivencia de los propios catalanes. Estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Conociendo al ponente, estoy seguro de que al final de la exposición no nos dejará indiferentes a ninguno de nosotros. Profesor, bienvenido. Le agradecemos mucho que haya querido acompañarnos en nuestra fiesta y estamos deseando escucharle cuando quiera. Bravo, gracias. Gracias, presidente. Ánimo ahí. Bravo. Bueno, pues gracias a ustedes por las palabras tan bonitas, gracias por los aplausos, gracias aquí también por recordarme que en esa tierra se inició la Reconquista y que tal día como hoy Dios ha querido que yo estuviera acá en donde se reinició la Reconquista. Por tanto, quiere decir que igual vuelve el reinicio de lo que serían otras cosas. Me van a permitir que yo vaya hablando de cómo está la economía española en el contexto europeo y mundial, pero que sin embargo lo haga antes de, digamos, de las 5 de la tarde de hoy, de las 4 de la tarde de hoy, porque en principio esto es lo que había. Por tanto, quiere decir que ahora tendríamos que rectificar seguramente las consecuencias que va a conllevar, pero bueno, algún comentario ya está preparado. En primer lugar, yo creo que esto va, perfecto. En primer lugar, yo siempre cuando hablo de lo que sería el tema económico, me gusta situar cómo está la economía a nivel mundial y fundamentalmente cuáles son los países que lideran el mundo económicamente hablando. Para ello, y con el fondo de esta foto de Christine Lagarde, que es la mujer del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, acá este pasador, yo creo que no acaba de ir, este pasador. No va, ¿eh? Bueno, esto sí, va, pero a la quinta que le doy, ¿eh? ¿Las pilas las tenemos bien o no? ¿Las pilas qué tal? ¿Están bien? ¿Son nuevas? Que lo digo porque yo, como soy catalán y del español, y estoy acostumbrado a todo. ¿Qué? Va bien. Va, pero desde allí no va, ¿eh? Bueno, pero ahora me han saltado una diapositiva aquí. Bueno, ya está. Entonces aquí, fíjense bien, que lo que hay es el PIB de cada una de las grandes potencias del mundo, en donde pueden ver que la primera potencia son los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda a nivel global sería la Unión Europea, la tercera China, la cuarta Japón, la quinta Alemania, la sexta Reino Unido, luego viene Francia, luego aquí Brasil, Canadá, Corea del Sur, Rusia, luego tenemos aquí Australia y luego finalmente España, ¿no? Por tanto, quiere decir que España como país individual se encuentra en la 14ª posición. Yo siempre hago esta referencia porque ya saben que los economistas normalmente tenemos una propensión que es hablar, como ahora hablaré, de porcentajes, pero la gente no sabe de dónde venimos ni a dónde vamos. Por tanto, si yo al menos sé realmente cuál es el PIB del mundo se mueve en torno a los 68 billones de euros, quiero decir que yo cuando hable de crecimiento de las economías podré más o menos referenciarlo sobre lo que son las bases de estos volúmenes de economía, de Producto Interior Bruto, que cada uno de estos países tiene en el año 2016. Y por tanto, cuando... Esto no va, ¿eh? No va. No va. No, que sí va a la tercera o a la cuarta, pero quiere decir que entonces, si yo me paso una hora así, va a ser en diferido 5. A ver, tenemos otro bicho. Ya está. Sí, hombre. Esto cuando se dice que no va, como un coche que no va, fuera. Hay que cambiarlo y ya está.
Este es mejor, porque este es como el mío. Ahora va, ¿no? El otro no va. Bravo. Vuelvo atrás, ahora va, ahora lo toco y ahora va. Bravo. Va de aquella manera, ¿eh? Tienes que estar dentro de lo que sería la del ordenador. No hay ninguna antena o algo aquí que nos lo pueda coger malo. Bueno, bien, entonces aquí nosotros lo que tenemos es, en el año 2017 yo decía que el rumbo económico vendría marcado por lo que es la política. Fíjense bien que en este mapa yo intento señalar lo que son los puntos clave para mí, desde el punto de vista político, que pueden afectar a la economía. Desde la Casa Blanca con Donald Trump de un lado, a lo que sería en ese caso Ámsterdam con las elecciones pasadas, el Brexit de Londres, Alemania con lo que ha sido el movimiento de la Merkel, París con Emmanuel Macron, luego tenemos aquí Roma, Atenas, la inestabilidad, Siria, el mundo está alterado, luego tenemos aquí Pekín, luego tenemos aquí Pyongyang con el chaval de las cabezas nucleares, luego tenemos Madrid y luego ha surgido Barcelona. Con lo cual quiere decir que todo esto es en definitiva un panorama, un mapa que afecta a lo que sería la situación económica. Y esto le afecta de una manera en cuanto a las previsiones. Previsiones que al final, y parece que la tendencia de este año es mucho mejor de lo que se esperaba. Aquí hay, para que ustedes lo vean, lo que son, digamos, tres líneas. En primer lugar, la línea azul me dice el crecimiento de la economía. Ahora ya estamos situados porque la economía mundial son 68 billones de euros, con lo cual quiere decir que si la economía crece en el año 2017 el 3,6%, pues bueno, ya tenemos la cifra de partida. Pero vean que en el año 2018 va a crecer al 3,7%. Por tanto, quiere decir que en principio este año va a ser mayor el crecimiento que en el año anterior, 2016, que fue un año no malo, y en 2018 será todavía algo mejor. Vean que las economías avanzadas donde estamos nosotros están creciendo al 1,7 en 2016, al 2,2 en 2017 y al 2 en 2018. Pero sin embargo, las economías que son las de los países emergentes y en vías de desarrollo están creciendo a una tasa del 4,6 en 2017 y al 4,9 en 2018. Vienen de crecer al 4,3. Por tanto, ¿esto qué significa? Esto significa que realmente las economías avanzadas están como un poco, digamos, ralentizadas. La economía mundial se va comportando, pero realmente los que marcan el paso son las economías emergentes. Vamos a ver si esto va, porque esto no va. Esto aquí hay un problema de me tengo que poner allí todo el rato, me voy a poner allí, pero esto hay que previamente ver. ¿Él? Claro, este es el problema. En Alemania nunca me pasa. Bueno, entonces, claro, es que esto no va, es que esto no acaba de ir, no va. Este se mueve así, se mueve así. Bueno, en base a este crecimiento, con lo cual lo veo todo un poco al revés, disculpas, en base a este crecimiento, como ustedes pueden ver, hay que hacerse alguna que otra pregunta. La primera es, ¿qué va a pasar a partir del momento en el que ayer Mario Draghi dijo que iba a retirar los estímulos monetarios? Hemos de pensar que la economía europea en estos momentos está tuneada o está clombuterada, porque nos estamos moviendo con unos tipos de interés cero y además con lo que sería cada mes nos riegan 60.000 millones de euros que se ponen en el mercado, como en la época de Franco que le daba la maquinita, pero además es que estamos pensando en que a partir del mes de enero serán 30.000 millones hasta septiembre del 2018 y si hay que alargarlo, hay que alargarlo. Por tanto, aquí esto quiere decir que estamos bajo una artificialidad. Y luego, mientras tanto, tenemos al amigo Trump que quiere poner en marcha lo que son unas bajadas brutales de impuestos que puede afectar a lo que sería el déficit y a lo que puede ser la deuda pública norteamericana. Pero fíjense bien, una de las cosas que se ha conseguido gracias a los estímulos monetarios del Banco Central Europeo, también en la bolsa norteamericana a través de la FED, ha sido el tema de que los mercados financieros se hayan alegrado y que los activos financieros hayan ido subiendo sus valoraciones, que apenas haya volatilidad y que nos encontremos con operaciones financieras de envergadura. Sin ir más lejos, ahora aquí en España tenemos una que es la operación de Abertis. Por tanto, fíjense bien lo que Atlantia, que es el grupo italiano, está pujando, fíjense bien lo que está pujando por Abertis también ACS, pero a través de Hochtief, que es su constructora alemana. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que hay mucha alegría en lo que sería los mercados financieros, hay un, yo diría, ligero optimismo y cuidado que si cualquier cosa se complicara, realmente lo tendríamos mal.
Las economías avanzadas, para que tengamos una idea en cuanto al crecimiento, aquí están los Estados Unidos, cómo van a crecer, la eurozona. Fíjense bien que a mí me preocupa mucho el crecimiento de la eurozona porque quiere decir que es muy pírrico, estamos hablando del 2,1, del 1,9. Estados Unidos, a pesar de Trump, todavía va ahí dando el paso, marcando el paso. Alemania, que se va a encoger en 2018, una Francia que crece pírricamente, una Italia que está prácticamente a nivel de cero, una España que en principio iba bien, que va bien, pero que vamos a ver de qué manera le afecta ahora este golpe de lo que ahí se ha producido, pero que era un golpe que yo creo que ya se veía venir. El único que realmente no lo sabía era Mariano Rajoy, todos los demás lo sabíamos, es decir, Rajoy porque no se ha publicado en el diario Marca. Si se hubiera publicado en el Marca seguramente se habría enterado, pero bueno. Entonces acá está Japón. Vean que Japón siempre es una economía que está en una situación crítica, pero siempre, cuando ustedes ven a un japonés en Oviedo, nunca verán a un japonés en Oviedo, verán a 82 japoneses, verán en un restaurante, entran y hay un japonés comiendo, es que está abarrotado de japoneses. Reino Unido, que veremos el Brexit, qué ocurre, Canadá, que está ahí, y ese es el crecimiento de China para tener una referencia de lo que sería una de las economías que marca el paso, todavía considerada como una economía emergente. Pero sin embargo, en las economías avanzadas tenemos una serie de hándicaps. Tenemos, en primer lugar, un exceso de capacidad. El exceso de capacidad es tanto en lo que sería recursos humanos, hay demasiada gente, además cuidado porque vamos a entrar en la era tecnológica, va a sobrar gente, ese es uno de los problemas que tenemos. Luego exceso de capacidad porque hay un paro muy elevado al día de hoy, hay un paro muy elevado, ha bajado en España, pero seguimos siendo la segunda potencia de Europa con un 16,38%. Luego tenemos exceso de capacidad de maquinaria, de naves, de locales que no se están utilizando, por lo tanto quiere decir que aquí nos está sobrando activos, en este caso productivos y humanos. Hay obstáculos al crecimiento, el envejecimiento de la población, la debilidad de la inversión, la tímida productividad que tenemos, muy bajita. Y luego aquí, fíjense bien que hay dos temas que también preocupan. La inflación, con todo y esto, no acaba de dar la talla. Cuando Mario Draghi ayer decide continuar con los estímulos monetarios, es que no ve convincente la tasa de inflación. Y fíjense bien que el PIB puede aumentar, pero que sin embargo sigue habiendo mucha gente que está en el paro, mucha gente que no encuentra trabajo y mucha gente que está sufriendo desigualdades. Y este es precisamente, digamos, aquí, coño, este pasador no va, no va. Hostia, no puede ser, dadme el ordenador, me lo ponéis aquí, me quedo sentado, pero hombre, no puede ser esto, hombre. Pero no puede ser, hombre, no puede ser. Si ustedes son profesionales de esto, no puede ser, hombre, por el amor de Dios, hombre. Coño. Claro, es que no puede ser. Pues pongan el ordenador aquí o hagan algo, hombre, pero reaccionen, coño. Es la 8ª vez que lo digo, coño. Si son profesionales, reaccionen como profesionales, por favor. Coño. Disculpas, pero es que... Coño. Yo pongo todo mi empeño en preparar una cosa y aquí resulta que no funciona. Vamos a ver que venga Rajoy y lo arregle. No vendrá, coño, Rajoy a arreglarlo. Claro, hombre. Hay que probar las cosas, hay que probar. No está probado, esto no está probado. Desde allí no va, hombre, no va desde allí, coño. Hombre. Aquí, tendría que estar aquí, tendría que pasar aquí. Tendría que pasar desde aquí. Coño, claro, hombre. Tengo que estar allí, tengo que de esto. En Alemania no pasa esto. En Alemania llego allí, empiezo a dar una conferencia, todo funciona, todo funciona. ¡Pam! Acabo. 45 minutos, 45 minutos. Aquí, 4 horas para dar una conferencia y todavía sigues en la de esto. Bueno, a ver qué pasa. Ahora parece que va porque estoy aquí, ¿de acuerdo? Entonces parece que ahora va. Bravo. Si va y todo acaba bien, la fiesta maravillosa, ¿de acuerdo? Pero vamos ahí. Bravo. Entonces decía, desde la perspectiva de los excesos de capacidad, ¿todo esto qué significa? Pues que las economías avanzadas tienen al día de hoy una serie de hándicaps y estos hándicaps realmente son problemáticos. Y son problemáticos porque fíjense bien que nos están llevando a lo que sería otra consideración.
hay un giro hacia el proteccionismo. Al fin y al cabo, este proteccionismo, aislacionismo, de alguna manera, es lo que alimenta situaciones como la de Cataluña, lamentablemente, al día de hoy, y hay riesgos políticos prominentes que hay que saberlos ver. Y luego tenemos la política monetaria de la eurozona. Fíjense, y para que ustedes lo tengan en cuenta, que el 50% del crecimiento que tiene España desde el año 2015 hasta ahora se debe precisamente a las medidas de Mario Draghi. Es decir, que si estamos creciendo a una tasa del 3%, sin lo que es la ayuda de Mario Draghi estaríamos en el 1,5%. Mientras tanto, hay otra cuestión importante, lo digo porque estas últimas semanas hemos estado con todo este tema de Cataluña. La deuda pública sigue galopando en España, sigue galopando en Europa y además el déficit público sigue galopando y no se han aprovechado los buenos tiempos para hacer las reformas que se tendrían que haber hecho porque se ha mirado hacia otro lado. Dicho esto, me lleva a lo que sería perspectivas de crecimiento de las economías avanzadas. Bueno, en principio, a corto plazo la estimación, la previsión es buena, pero a largo plazo realmente se complica un poco el panorama. ¿Y por qué? Porque fíjense bien que los ingresos reales medianos de la gente los tenemos estancados, porque hay una desigualdad que cada vez se está recrudeciendo más, porque hay un crecimiento lento que impide que los niveles de vida mejoren y la gente se empieza a preocupar. Y luego porque el mercado laboral se está polarizando solo arriba y solo abajo. ¿Qué va a pasar con las clases medias? Esta es una pregunta que, antes de contestarla, permítanme que dé un vistazo a lo que sería el crecimiento en los países emergentes. De un lado tenemos a China. China está creciendo, está transformando su modelo económico en vez de ser tan exportadora a lo que sería más de consumo interno, más de servicios, pero China está con un crédito, una política crediticia realmente exuberante y que da miedo. Las economías emergentes han crecido gracias también a endeudamiento, capitales que han ido hacia estas economías emergentes que luego algún día habrá que devolver y además que están nominados en dólares y por tanto quiere decir que están referenciados en dólares, con lo que los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal Americana con subidas en los tipos de interés puede acabar castigando, perjudicando a algunas de las economías emergentes. Países exportadores de materias primas que han tenido que vivir, que han tenido que ver, que han tenido que comprobar que había unos ajustes en los precios del petróleo, del gas, en los recursos naturales y ya se acostumbran, adaptan lo que sería su situación a estas nuevas circunstancias. Y luego tenemos aquí lo que sería unas economías emergentes en donde la gente, aunque es pobre, ve que tiene futuro y ve que hay posibilidades de desarrollo en cuanto a lo que sería su nivel de vida. En cambio, lamentablemente, en Europa y en lo que sería Norteamérica, al día de hoy poco vemos esto. Esta es la mirada profunda de Mario Draghi, la pueden ver, y la mirada de Christine Lagarde, también profunda, pero son miradas a la vez melancólicas. Fíjense bien que nosotros aquí tenemos de un lado lo que es el Brexit, Trump, Le Pen, la ultraderecha alemana, y ahora diría Cataluña, como realmente riesgos aquí que tenemos a nivel de desarrollo y sobre todo incertidumbres a nivel político. Fíjense bien que hay unos bloqueos comerciales que se pretenden con medidas proteccionistas y podría provocar una desaceleración del comercio mundial, la desglobalización. La población norteamericana, europea, tiene los ingresos estancados. La clase media cada vez va peor. Las empresas se trasladan hacia países emergentes y estamos todos pensando en la reindustrialización de la economía europea y de Estados Unidos, pero pensemos también que la reindustrialización va a venir de la mano de la robótica, de la informática, de las cosas, de la automatización. Y esto nos lleva a dónde nos lleva. Nos lleva a que hay desigualdades de renta, de riqueza, de oportunidades, a que los cambios tecnológicos se están acelerando, que los empleos se van a destruir, que el futuro estará dominado por la inteligencia artificial y la robótica, que habrá una mano de obra humanoide, que luego veremos que hay la persona electrónica que va a tener derechos y obligaciones ya en 2018 en la Unión Europea, y luego que se necesita una alta cualificación laboral para poder trabajar, pero sobre todo no ser igual que un robot, por tanto tener lo que sería iniciativa, espíritu creativo, impulsos. Y todo esto ¿a dónde me lleva? Me lleva una frustración ciudadana que deriva en situaciones como por ejemplo el problema de Cataluña de hoy. Pregunta, si no hubiera estallado la crisis, ¿hubiera pasado esto? No. Si se hubiera reaccionado a tiempo, ¿hubiera pasado esto? No hubiera pasado. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que vamos a acostumbrarnos a lo que van a ser lamentablemente movimientos de este tipo. Todo esto que yo digo lo voy a llevar ahora al terreno de la realidad, y aquí están los ingresos medios anuales por hogar desde el año 2008 hasta el año 2015. Tal y como pueden ver, datos sacados del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2008 lo que teníamos aquí de ingresos en un hogar formado por dos adultos
adultos y 2 menores eran 30.045 euros al año. Y vean que ahora son 26.730, con lo cual quiere decir que nosotros ahora tenemos prácticamente casi 4.000 euros de menos ingresos, con lo cual quiere decir que a medida que hemos ido avanzando económicamente, que íbamos a más, cada vez tenemos menos. Pero esto redunda en lo que sería el gasto. El gasto medio anual por hogar, ese mismo hogar formado por 2 adultos y 2 menores que tenía un gasto anual de 31.711 euros, vean que ahora son 27.420 euros, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esos 4.000 euros de menos ingresos se han trasladado a menos gasto, con lo cual esto nos tiene que llamar la atención, por ejemplo, al día de hoy, en una situación de crisis, en una situación difícil, cómo hay empresas que, sin embargo, cada vez venden más y cada vez aumentan su cuota de mercado. Ese es el caso de Mercadona. Por tanto, pregúntense qué es lo que hizo Juan Roche en el año 2007, al margen de hablar conmigo. Bien, en este caso lo que hay es un tema de remuneración de los asalariados, y estos serían datos también sacados siempre del Instituto Nacional de Estadística. Fíjense bien que el total de las remuneraciones de los asalariados en España en el año 2008 fueron de 500, casi 60.000 millones de euros, y al día de hoy son 532.852 millones. Esto quiere decir que prácticamente hay 27.000 millones de euros menos de remuneraciones, por tanto de sueldos. Pero las familias han tenido que sufrir, y han tenido que sufrir porque hasta el año 2008 todos nos habíamos liado la manta a la cabeza, habíamos comprado pisos, nos habíamos endeudado, habíamos comprado apartamentos, nos habíamos endeudado, habíamos comprado otro piso para nuestro hijo, nos habíamos endeudado, y la deuda de las familias alcanzaba los 912.816 millones de euros. Ahora son 712.000 millones de euros. ¿Qué paso hacia adelante hemos sido capaces de dar las familias españolas? Que con menos sueldos, con menos dinero ingresando y que entrando en casa, hemos sido capaces de rebajar la deuda, vean, en 200.000 millones de euros. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Chapó por las familias españolas, y mientras que esto ha ocurrido, luego lo presentaré, verán cómo ha aumentado la deuda del Estado. Prosperar a lo grande, o simplemente prosperar, o sencillamente ir tirandillo, es una muy buena pregunta. Vean que acá les vuelvo a recordar el PIB del mundo, que son 68 billones de euros, y en estos momentos ustedes ven una diapositiva que dicen: este tío nos viene a tomar el pelo, porque este tío, esta diapositiva ya nos la ha presentado antes de que pasara todo el incidente que ha pasado con respecto al pasador de diapositivas, que hacía años que no me pasaba un incidente con un pasador de diapositivas. Puedes esperar que haya un incidente con uno que es del Barça, yo soy del Español, con uno del Sporting y del Oviedo, puedes esperar, pero con un pasador de diapositivas es una nueva etapa para mi libro de memorias. Bueno, aquí hay un pequeño detalle, como pueden ustedes ver, que ahora ya he puesto la posición que ocupa España, que es la 14ª, y entonces, sobre todo en esta diapositiva repetida, hay una pregunta que yo me hago. Los Estados Unidos de Norteamérica son la primera potencia del mundo, y lo son porque realmente es el país más grande, porque tiene muchos recursos naturales, porque tiene a Donald Trump de presidente o tuvo a Clinton de presidente, quizás sea por el tema del tabaco o tal vez sea por la industria de Hollywood. Y realmente siempre hay que pensar que detrás de una potencia económica hay algo que la mueve. Los Estados Unidos de Norteamérica son el país del mundo que tiene más premios Nobel. Tiene solo 278 premios Nobel. Este es el secreto de por qué América es América. Nosotros, es cierto, tenemos 8 premios Nobel. 8, lo ven que es en paréntesis porque estoy contando con Mario Vargas Llosa. Por tanto, quiere decir que en este caso él tiene la doble nacionalidad española y peruana. Nosotros los tenemos de literatura. En Estados Unidos, en Reino Unido, los tienen de medicina, de física, de química, por tanto, de lo que sería auténtica investigación. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos en Norteamérica? Fomentan el talento, hacen que la gente con talento vaya allí, le dan todo tipo de oportunidades, todo tipo de facilidades. ¿En qué se gasta el dinero de la gente? Que, por cierto, tengo que decir que el gasto público en Estados Unidos es muy bajo en comparación con Europa, apenas el 35% sobre el PIB. ¿En qué se hace allí? Estimular a la gente, darle facilidades. El mejor cardiólogo del mundo, Valentín Fuster, salido de la Universidad de Barcelona, está en Nueva York. El gran investigador oncológico
tecnológico del mundo, compañero mío de pupitre en los Escolapios, Joan Massagué, está en Estados Unidos. El doctor Baselga, uno de los grandes oncólogos del mundo, dirige el centro más importante de Nueva York. Los tres son catalanes, los tres son del barrio, los tres son gente normal y se han tenido que ir porque aquí en España no hemos sido capaces de mimar el talento y de la proyección a largo plazo, porque ese es el país, el corto plazo, cortísimo plazo, y me interesa lo que pase en la próxima hora. Por tanto, quiere decir que una apuesta fundamental siempre es saber mimar al talento. Las 6 grandes empresas del mundo en el año 2000 eran: la primera General Electric por capitalización bursátil, la segunda era la tecnológica Cisco, la tercera era ExxonMobil, la cuarta era Pfizer, la quinta Microsoft, la sexta Walmart. Walmart, para que ustedes se sitúen, es el Mercadona inversión norteamericana. Y vean que en el año 2006 las primeras 6 grandes empresas, la número 1 era ExxonMobil, sector de la energía o sector del petróleo, la segunda General Electric, sector industrial, había caído a la segunda plaza, la tercera Microsoft, del enorme Bill Gates, la cuarta Citigroup, entidad financiera, la quinta British Petroleum y la sexta Royal Dutch Shell. Pero hay un pequeño detalle: estas 2 empresas son del sector petrolero, pero europeas. Esto ocurría ayer por la tarde, que era el año 2006. Y ahora me voy a lo que es el 4 de septiembre del año 2017, cuando a una semana del inicio de mis clases en la Universidad de Barcelona, vuelvo otra vez a decir cuál es el ranking por capitalización bursátil. La primera empresa que ustedes están viendo es una empresa que en el año 2006 prácticamente nadie la conocía. Bueno, mejor dicho, la conocía algún chalado que tenía un ordenador que era incompatible con todo, que era un tío que se complicaba la vida de una mala manera. Tenía un Macintosh y había algún niño que tenía un bicho raro con una redonda que tú le ibas ahí, la ibas moviendo y que igual se oía algo y tal, y resulta que todavía no se había inventado lo que es el iPhone. La segunda empresa, que es Alphabet, es una empresa que hace 5 años no existía, porque había un buscador que en el año 2006 nadie lo conocía, que se llamaba Google, y a partir de la reestructuración de Google, ese grupo se convirtió en lo que es Alphabet. La tercera empresa, Microsoft, es la que en un día, tal y como voy a recordar de inmediato, el dueño de esta empresa ayudó al dueño de Apple, que estaba sumido en la miseria y que iba a la bancarrota, y le dejó 150 millones de dólares, gracias a los cuales se rehizo y le dijo: y vamos a hacer compatible mis programas con tu Apple o con tu Macintosh, y así de esta forma le dio vida a lo que es Apple. La cuarta empresa del mundo es un recadero en versión moderna, Amazon.com, seguramente una de estas empresas que nadie entiende cómo es la cuarta del mundo por capitalización bursátil. El día que ustedes tengan oportunidad de analizar la cuenta de resultados se van a quedar sorprendidos. Berkshire es la empresa de Warren Buffett, seguramente el mayor inversor, el tío más sabio, uno de los más sabios a nivel de inversión. Y luego está Facebook. Facebook es una empresa que en estos momentos tiene algún cliente aquí, lo estoy viendo, que está ya conectado para saber qué es lo que está ocurriendo, y no sabe que mi buen amigo Mark Zuckerberg, con él a veces coincido y estamos 4 horas hablando, y en esas 4 horas Mark Zuckerberg y yo no miramos en ningún momento el teléfono, en ningún momento, porque el uno y el otro nos rendimos el culto merecido, pero mientras tanto la gente va mirando los teléfonos, y todo esto son más datos y más datos y más datos y más datos que va teniendo Facebook, que de alguna manera va a dominar nuestras vidas, domina nuestras vidas, y el día que quiera conquistarnos a todos nos va a conquistar. Facebook, a los efectos oportunos, es una empresa que factura menos que Inditex, y sin embargo vean que es la sexta empresa del mundo por capitalización bursátil. ¿Esto a dónde me lleva? Esto me lleva algo que tiene que ver con lo que yo antes comentaba. Las 20 grandes empresas del mundo son Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Berkshire, Exxon, Johnson, JP Morgan, y vean que no hay ninguna europea, no hay ninguna europea. Hay por acá una coreana, Samsung, y hay una suiza, que sería Nestlé, pero que no es europea, lo digo porque no está dentro de la Unión Europea de los 28. Fíjense bien que acá China y Estados Unidos están dominando por completo el mundo. Si miro las marcas, ¿cuáles son las marcas más valiosas del mundo? Vean que todas son americanas, salvo Toyota, japonesa en la 8ª posición, salvo Samsung. Y luego, para ver el papel que ocupa Europa, aquí lo que tenemos es Mercedes-Benz, aquí como europea, y luego Louis Vuitton. Vean que son las primeras
primeras europeas. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que lamentablemente Europa está perdiendo el paso, que Europa está dormida, que Europa se ha preocupado del estado del bienestar, que Europa se preocupa la gente de los derechos, venga ahí, las obligaciones, hemos hecho al Estado responsable de todo, y todo esto ha derivado ¿en qué? En lo que sería una vagancia desde el punto de vista intelectual, en lo que sería el caché. Este es el PIB de Europa. Vean que en el año 2010 eran 12,7 billones de euros. Vean cómo va creciendo. El de la Unión Europea de los 28 va creciendo, pero va creciendo que le cuesta. Es esa lentitud del crecimiento que yo antes comentaba. Vean la deuda pública, cómo la deuda pública es elevada. Los estados se van endeudando. ¿Y se van endeudando para qué? Para mantener el estado del bienestar, para mantener sus estructuras políticas que realmente son insoportables. Vean ustedes el volumen de déficit público. Y aquí hay simplemente una comparación que yo me hago. La Unión Europea, la de los 28, el pasado mes de julio, ¿qué tasa de paro tenía? El 7,7%. Tenía casi 19 millones de parados sobre un número de habitantes de 512 millones. Y la tasa de paro juvenil era del 16,9%. La zona euro, donde nosotros está, bueno, ustedes, yo ya no estoy en la zona euro, Entonces, acá, 9,1% de tasa de paro, casi 15 millones de parados, 340 millones de habitantes y el 19,1% de tasa de paro juvenil. Me voy a los Estados Unidos de Donald Trump, que no atraviesan por su mejor momento. Tasa de paro, 4,3. Número de parados inferior a 7 millones, 323 millones de habitantes. Tasa de paro juvenil, 3,6%. América es América. Europa es Europa y la zona euro es la zona euro. Fíjense bien que esto es el crecimiento del PIB de la zona euro. Vean que este es muy lento, es decir, que se mueve de una manera muy parsimoniosa. Últimamente se ha animado algo, pero vean también lo que sería el volumen de la deuda pública, que está rondando el 90% o incluso en algún año la supera, y vean también el déficit público que se está generando. ¿Esto qué quiere decir? Que las finanzas de lo que sería la cosa pública en Europa realmente empiezan a ser auténticamente ya insuperables. Pero aquí hay alguna cuestión que yo les quiero destacar, y es acá en la Unión Europea. Vean el peso del gasto público que tiene la Unión Europea sobre el PIB del 48,7, ahora ha mitigado algo, está por debajo del 47%. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que el gasto público es tan elevado, la intervención del Estado en la economía es brutal, con lo cual quiere decir que nosotros, y ahora yo hablaré del caso de España, estamos ante una economía radicalmente intervenida. ¿Por qué? Porque la mitad del PIB prácticamente se está canalizando a través del Estado. Y esto implica que falta vitalidad económica. Y yo digo, ¿cómo vamos a tener vitalidad económica si la gente está preocupada solo de los mensajitos del WhatsApp, del no sé qué y tal? Ves a gente seria, los ves comiendo en restaurantes, los ves cenando, los ves en el coche, ves a una familia, 4 personas dentro del coche, todos están con los mensajitos, no hay ningún tipo de relación social. Luego, ¿qué pasa? La pregunta mía es, ¿se lee? ¿Se lee? ¿Qué se lee? Si no lee la gente, si no lees, y cuando recibes un mensaje ves las faltas de ortografía. Antes, ¿qué hacíamos? Leíamos a los clásicos, nos inspirábamos, teníamos ideas, descubríamos aventuras, y todo esto nos daba iniciativa. Europa se está apagando y esto a mí me preocupa. ¿Por qué? Además, fíjense bien, el incremento de la actividad del sector público. ¿Ustedes se creen que es concebible un país en el que los boletines oficiales del Estado de aquí y de allá tienen casi 1 millón de páginas cada año, que se aprueban tantas y tantas leyes, que además hay un sistema legal que es inextricable y un sistema tributario, y los que están relacionados con impuestos aquí lo saben, en donde en todo momento estamos ante la inseguridad jurídica y que tenemos una hiperregulación financiera? Aquí hay auditores, aquí hay contables, aquí hay financieros, tanta ley, tanta norma, tanta regulación de la auditoría, pero si los chorizos siguen choriceando, si los balances destrozados siguen y si los bancos siguen haciendo pataplan, crack impresionante. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que no nos sirve para nada. Me gustaría comparar a España con Irlanda. Vean que lo comparo con un país cualquiera de la Unión Europea y de la Unión Económica y Monetaria, y vean cómo en el año 2015, cuando nosotros presumimos de tener ese gran crecimiento del 3,4% sobre el PIB, vean que acá los irlandeses no han presumido de nada y ellos han tenido un crecimiento del PIB del 25,6%, como lo va a tener Valencia a partir de ahora, como lo va a tener Aragón a partir de ahora, como lo va a tener Madrid a partir de ahora, como lo van a tener ses Illes Baleares a partir de ahora. Cuando alguien crece tanto es que alguien también lo pierde, como va
va a ser a partir de ahora. Fíjense bien la tasa de paro, por ejemplo, en el mes de agosto, la tasa de paro en España el 17% y en Irlanda del 6%, y la tasa de paro de menores de 25 años 38% y allí el 12%. Hay simplemente una razón muy sencilla. Vean el gasto público en España sobre el PIB, el porcentaje que representa, 45, 44,9, 43,8, 42,4, y vean el porcentaje que representa en Irlanda, el 28%, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la economía irlandesa es una economía liberal, que el Estado irlandés es liberal, que no interviene para la economía, y como no interviene, como no machaca impuestos, ¿cuáles son las empresas que están en Irlanda? Pues las empresas que están en Irlanda son estas que los de Bruselas, que son unos chupópteros que quieren ahí dinero, 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 dinero. Irlanda dice, oiga, yo sí está bien aquí, si a mí no me haga que ellas paguen el 35% del 30%, yo prefiero que paguen el 3% o el 2,75% o el 6,75%, pero a cambio de esto no tengo ningún universitario parado, todos trabajan, todos tienen buenos sueldos, y aquí no hablamos de precariedad laboral ni de precariedad salarial. Las universidades forman a la gente de acuerdo con lo que las empresas necesitan, y todos nuestros universitarios hacen carrera a nivel internacional, exactamente igual que aquí en España. Por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nos hemos de plantear muy bien cuáles son los modelos de país también, y si es interesante o no que haya tanto y tanto gasto público. Fíjense bien, para intentar ejemplarizar esto, aquí está el PIB per cápita en el año 2016, vean que el primero es Luxemburgo, vean que luego por acá está Irlanda, vean el PIB per cápita en Irlanda, y entonces aquí está España, que de alguna manera, España hay dos maneras de verla. Primera, como cerrando, digamos, el grupo de cabeza, o en segundo lugar, como encabezando el segundo grupo. Por tanto, quiere decir que estamos en una zona media, que esa zona media lamentablemente no nos lleva a nada. He hablado un poco de lo que era, digamos, el mundo, y ahora me interesaría ver cómo está España y fundamentalmente cuáles son las perspectivas que avizoramos para la economía española. Este es el cuadro macroeconómico que está elaborado de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en las previsiones del mes de octubre, y yo destacaría algunos aspectos. En primer lugar, tal y como pueden ver, que el PIB crece en 2017 por encima del 3%. Vamos a ver qué pasa finalmente con el problema catalán, y en 2018 con el 2,5%, pero también vamos a ver lamentablemente qué pasa con el problema catalán, que no solo afecta a Cataluña, sino que creo que va a afectar al resto de España. En cuanto al consumo privado, vean que hay una pequeña desaceleración, fundamentalmente porque luego hablaré del IPC. El IPC va a ir aumentando, yo creo que no vamos a tener la misma capacidad adquisitiva y de poder de compra que teníamos. El consumo público, como de momento no hay elecciones, está quieto, parado. Y en cuanto a la formación bruta de capital fijo, que sería la inversión, tal y como ustedes pueden ver, la inversión está todavía moviéndose bien, y esta inversión también con la parte de construcción se mueve bien, y yo diría debido a las condiciones financieras acomodaticias, dicho de otra manera, a que los tipos de interés del Banco Central Europeo realmente son buenos. Hay un aspecto muy interesante, cómo tira el sector de la exportación. El sector de la exportación tira, y dentro del sector de la exportación hay un sector que para mí es fundamental, que es el sector agroalimentario. El campo ha sido el que mejor ha sabido reaccionar a esta crisis, y lo que ha hecho ha sido ver que el consumo que no tenía aquí lo tenía que buscar en otros lugares, y se ha transformado, ha evolucionado. En el campo se da una circunstancia que yo he tenido oportunidad de conocer, que es que se juntan los mayores con los jóvenes, lo que sería la experiencia con el impulso de la juventud. Bien, dicho esto, aspectos que digamos hemos de considerar y que para mí son un poco incómodos. En primer lugar, el crecimiento del empleo. ¿Por qué? Porque hemos tenido una gran EPA, una EPA magnífica, ayer la conocimos, pero sin embargo vean cómo va perdiendo fuerza la creación de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos prácticamente a las puertas de que toda la recuperación de empleo que se tenía que recuperar como consecuencia de la crisis, por tanto en la etapa de recuperación de nuestra economía, se está agotando. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en 2021 ya no habrá creación de empleo. En segundo lugar, esto nos lleva a ver que la tasa de paro baja. Efectivamente, ayer una buena noticia, aunque la previsión es que este año acabe con el 17,3%, y vean que esto va bajando, pero que hay un momento en el que se nos va a quedar en el 14, 13 algo por ciento, con lo cual quiere decir que ya será el paro de verdad estructural. El IPC va a ir subiendo, esto es lo que podría frenar el tema del consumo juntamente con la incertidumbre, y luego tenemos aquí un tema de déficit público. Lamentablemente, en cuanto al déficit público, yo tengo que decir que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha hecho absolutamente nada, por tanto no ha hecho nada de lo que tendría que haber hecho, y estamos en la misma
misma senda que estábamos con los gobiernos anteriores. Por tanto, no hay nadie que tenga el valor de enderezar el déficit público, como luego veremos. Y luego, evidentemente, aquí hay un problema que es la deuda pública, que es la que vamos a pagar todos los españoles. Ahora los catalanes no sé lo que vamos a pagar, porque ya saben que nos quedaremos los activos, pero no nos quedaremos los pasivos, según ha dicho el gran Junqueras. Y entonces aquí, pues claro, el problema que hay es que esta deuda pública va subiendo, va subiendo, va subiendo y habrá que pagarla. Bueno, dicho esto, el crecimiento de nuestra economía fue bueno, más o menos hasta el año 2007, muy bien. A partir de 2008 hubo un poco de contracción, 2009 muy bien, pero al margen de que los economistas hablemos de porcentajes, me gustaría que ustedes tengan la idea de a cuánto asciende el PIB de España. Y tal y como pueden ver, de 749.000 millones de euros, que era el PIB en el año 2002, llegamos a 1.116.000 en el año 2008, y vean cómo a partir de aquí entramos en una etapa de recesión, que finalmente en el año 2016 ¡bam!, se recupera, y ahora hemos cerrado, tras la revisión del pasado 12 de septiembre del Instituto Nacional de Estadística, con un PIB de 1.118.000 millones. Lo que quiero que vean es que, en definitiva, estamos a nivel de Producto Interior Bruto, es decir, de la potencia de la economía española. En 2016 estamos prácticamente igual que en el año 2008. Por tanto, han pasado los años, pero estamos exactamente igual. ¿Cuál es la participación en ese PIB por comunidades autónomas? Para darnos una idea de cuál sería el peso de Cataluña. Bueno, acá hay que reconocer, en primer lugar, para que ustedes lo sepan, este material yo lo preparo siempre con Microsoft. Por tanto, quiero decir que ustedes sepan que todo lo preparo con Microsoft PowerPoint, versión original, tal y como se puede contrastar por si alguien coteja el documento. Microsoft tiene la sede en Madrid, con lo cual quiere decir que vean que el PIB de Cataluña es superior al de Madrid, pero sin embargo me iguala el porcentaje de PIB. Lo digo más que nada para que quede claro que el 19% de Cataluña es más 19% que el de Madrid. Lo digo tal y como pueden ver en valor absoluto, pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí hay dos comunidades que realmente marcan el paso, que serían de un lado Cataluña y del otro Madrid. Vean ustedes que aquí el peso de Asturias es un peso realmente pequeño, no llega a 22.000 millones de euros. Aquí tengo que decir que todavía no está hecho el desglose por parte del Instituto Nacional de Estadística después de la revisión del PIB. Por tanto, ahora habrá un reajuste, imagino que al alza. Vean la Comunidad Valenciana, mucho cuidado, que en los próximos años va a ser la gran comunidad que tire de la economía española. Y luego aquí hay comunidades como por ejemplo Castilla y León, que se comporta bien, Andalucía, que se comporta bien, aunque tiene una tasa de paro muy elevada, y luego tenemos Galicia. Y una comunidad que se comporta bien, aunque su peso no es muy significativo dentro del conjunto nacional, sería las Islas Baleares. Por tanto, quiero decir que en este momento, teóricamente, hoy se ha perdido el 19% del PIB de España. Por tanto, quiere decir que los catalanes se quedan, en este caso, se quedan, porque yo no tengo la nacionalidad catalana, se quedan con el 19% del PIB, con lo cual España se queda los españoles nos quedamos sin el 19% de ese PIB. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque recuerden que ha habido muchos movimientos de desplazamiento de empresas ya importantes que suman sus activos más de 1.100.000 millones de euros, más de 1.100.000 millones de euros, que han salido de Cataluña y se han ido a la Comunidad Valenciana, a Madrid, a las Islas Baleares, a Aragón, y también una facturación que está superando los 90.000 millones de euros, que va a ser un duro golpe a efectos del cálculo que se haga del Producto Interior Bruto. Hemos exportado, decía que hay un mérito aquí del crecimiento de la exportación y fundamentalmente del sector agroalimentario, pero para que conozcamos también cuál es el protagonismo de las exportaciones, ver cómo de nuevo Cataluña es en este caso la región más exportadora, sobre todo por los bienes de equipo, por el tema del sector del automóvil, este es un elemento clave, y luego ya los productos químicos. Luego vendría lo que sería el tema agroalimentario. Luego tenemos Madrid, la Comunidad Valenciana también se va moviendo, y en el caso de Asturias poquita exportación, solo el 1%. Por tanto, aquí también valdría la pena un poquito de empuje. Bueno, yo simplemente, después de pasar revista a todo lo que he pasado, creo que me van siguiendo bien. Ahora va bien el mando, ha costado Dios y ayuda, pero bueno, va bien. Lo que va bien, pues siempre, si acaba bien la película, tiene que acabar bien, y por tanto todos contentos y felices. Pero España va perdiendo potencia económica, y va perdiendo potencia económica. Fíjense bien que en el año 2003, los ven aquí, he conseguido la foto de los dos juntos, José Mari de un
lado y José Luis del otro. Y fíjense bien, José Mari, que ha sido objeto de críticas, al igual que José Luis, pero con José Mari España era la octava potencia del mundo. Vean que en el año 2004, cuando ya estaba José Luis, España seguía siendo la octava potencia del mundo. José Luis, de alguna forma, renunció a tener una silla en el G8 y dijo: nosotros vamos a liderar la alianza de las civilizaciones. Y ahí nos pusimos con Turquía, Gambia, Ghana, Mozambique, todas las primeras potencias del mundo, pagando nosotros la fiesta y el festival. Aquí hay algo que ustedes son del Oviedo, son del Sporting de Gijón y yo soy del Español, por tanto hay algo que podemos computar perfectamente y entendernos. Fíjense bien que este es el ranking económico global y la posición de España, ¿no? Nosotros hemos sido los décimos, subimos a la octava posición, casi en puestos de UEFA, esto es, o de Europa League, realmente esperanzador, noveno, octavo, décimo, noveno, duodécimo, cagada, décimo tercero, un número que no te gusta, que te incomoda, y bajamos a la decimocuarta posición, en donde en principio estaremos hasta el año 2018 y previsiblemente más allí. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno está en la tabla clasificatoria en la decimocuarta posición, lo que hace es que va mirando por el retrovisor, y no estás pendiente de los de delante, estás pendiente de los de atrás, y lo que deseas es que se le pinche una rueda, lo que deseas es que alguien mate al de atrás, etcétera, etcétera, porque si no tú vas a bajar a la segunda división. A mí esto es lo que me preocupa, es decir, que en España con tanta coña, y fíjense bien que se lo digo además como catalán que soy, aunque no tendré la nacionalidad catalana a partir de hoy, pero fíjense bien que hay un pequeño detalle. Hemos perdido el tiempo en tanta gilipollez, que esto nos ha hecho desviar la atención de lo que realmente nos teníamos que preocupar. Y los próximos años van a ser muy duros y vamos a sufrir porque cuando se tenían que haber hecho los deberes para evitar momentos difíciles, no se han hecho y aquí nadie ha hecho nada. Este es el problema que tenemos lamentablemente en este país. Un país que cada vez está bajando más en el ranking de la competitividad. Ahora estamos en la posición 34 y cuando empiezas a ver cómo se valora España, se ve que el mercado laboral es rígido, que hay una elevada carga impositiva, la deuda pública, el favoritismo del gobierno con algunas compañías que siempre son las que acaban teniendo los contratos con el Estado, la eficiencia del mercado legal, el gasto público, el entorno macroeconómico, la eficiencia del mercado financiero, las instituciones, las infraestructuras, que además tenemos muy buenas infraestructuras. Por tanto, aquí hay una comparación que yo hago. En color amarillo tienen ustedes nuestro PIB, en color verde tienen el PIB de Italia, en color azul tienen el PIB de Francia, y en rojo tienen el de Alemania, desde el año 2010 hasta el año 2016, y hago una comparación para ver qué pasa con la economía española. Fíjense, es muy sencillo. Lo que hago es que digo, en el año 2010 el PIB de Alemania aquí estaba 2.576.000 millones de euros, representaba 2,38 veces el PIB de España. Ahora representa 2,80 veces. En el año 2010 el PIB de Francia representaba 1,84 veces el PIB de España, ahora 2 veces. E Italia, que siempre está en crisis, tenía un PIB que representaba el 1,48 y ahora el 1,49. Con lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Que todos están mejorando? No. Quiere decir que nosotros estamos empeorando. Por tanto, ese es un mensaje que yo diría para quien lo quiere escuchar, aunque sé que los de arriba en este país nunca quieren escuchar nada y, por tanto, como nunca quieren escuchar nada, que son sabios, que son prepotentes, que son soberbios, lamentablemente así nos va. ¿Cómo estaremos en el año 2030? Que es pasado mañana. España habrá bajado a la posición 17ª. A mí esto de estar el 17º ya no me gusta mucho, porque yo pienso en el fútbol que en el 18º ya bajas a segunda división, por tanto quiero decir el siguiente paso es bajar a segunda división. Vean acá que estará por delante nuestro Irán, a mí esto ya me molesta un poco. Italia, ya estoy resignado, no sé qué tienen los italianos. Corea del Sur, Arabia, Turquía, ya no me acaba de gustar, pero es que el panorama, gracias a lo que se está haciendo al día de hoy y lo que se está elaborando al día de hoy y preparándonos para el futuro, es auténticamente desolador. Para el año 2050 España ya estará en la segunda división, seremos la potencia número 26 del mundo y lo peor será que nos adelantará Tailandia, Malasia, Bangladesh, Canadá, Italia, Vietnam, Filipinas, Corea, Irán, Pakistán, Egipto, Nigeria, Arabia. Con lo cual, ¿qué quiere decir? No que nuestros hijos se irán allí a trabajar, no que nuestros hijos irán allí a emigrar. Quiere decir que nuestros hijos irán allí a servir, a servir. Por tanto, o nos ponemos las pilas o este país, se lo digo de verdad, no va hacia adelante.
¿Tiramos o no tiramos adelante con el actual modelo económico? Miren, aquí en este país hemos renunciado a la industria, y hemos desindustrializado el país. Cuando en el año 73 estalló la crisis del petróleo, España tenía una composición, un peso de la industria en su PIB del 38,6%. Hoy, sin incluir la industria energética, estamos hablando de menos del 13%. Por tanto, quiere decir que paulatinamente esto se ha ido degradando. ¿La culpa qué es? ¿De las empresas? No, la culpa no es de las empresas. La culpa es que la energía en España es la más cara de toda Europa. La culpa es que los impuestos que se pagan en España son los más elevados de toda Europa. Y a mayor abundamiento lo digo, porque si hasta ahora el aspecto era tétrico y nadie se había enterado, a partir de ahora va a ser auténticamente brutal. El país del mundo que tiene la mayor presión fiscal y que exige el mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes es Cataluña. Por tanto, quiere decir que sería interesante que los catalanes lo supieran, porque a veces no se escucha. La seguridad social más alta de toda Europa está aquí en España. No se trata de aumentar salarios, se trata de aumentar salarios rebajando cotizaciones a la seguridad social. Y no hay más trabajo porque la seguridad social es la más cara. Los gastos financieros son los más altos en España que en el resto de Europa. España es el país que tiene más trabas administrativas, una insolente burocracia, excesos de regulación, además con 17 comunidades autónomas, hoy 16 y una república independiente, y luego tiene un corredor, o no tiene un corredor ferroviario del Mediterráneo que sería un elemento clave y determinante para poner en pocas horas a Andalucía en contacto con Francia a través de todo el litoral mediterráneo. Fíjense bien, la agricultura, que había sido un sector importante, que había llegado a representar el 22,3% del PIB, hoy solo representa el 2,3%, y nos hemos decantado a los servicios del 43,5% de peso sobre la economía al 67,2%. Me voy ahora a lo que sería el empleo. En los años 60, felices 60, el 40% de la gente trabajaba en agricultura y ahora el 4%. Y acá, en servicios, que solo trabajaba el 29,2%, ahora trabajamos todos el 76%. Es una economía de servicios. Esta es una economía que además tiene un pequeño problema. La crisis se ha cobrado muchas víctimas en función de lo que ha sido número de empresas desaparecidas, de 3.422.000. Suerte que hemos remontado el vuelo y ahora estamos en casi, nos acercamos a los 3.300.000, pero nuestro tejido empresarial, tal y como pueden observar, es un tejido empresarial en el que la mayoría de empresas son autónomos, es decir, empresas sin asalariados. Cuando un país tiene mucho autónomo, no es que el país vaya bien, no, quiere decir que el país, realmente la gente no crea el empleo, el país no sabe crear el empleo y la gente se autocontrata. Fíjense bien acá que tenemos que del 100%, solo el 2% de las empresas tienen 20 o más trabajadores. De todas las empresas que hay en España, de los 3.282.000, estamos aquí hablando de que solo 67.845 tienen un tamaño de tener 20 empleados o más. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que este tamaño de nuestras pymes nos afecta, o de nuestras empresas, nos afecta negativamente porque son vulnerables. Por tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para mimar a la pequeña y mediana empresa, para darle ayuda y para buscar en la medida de lo posible que haya integración entre ellas. Bueno, a partir de aquí habría que pensar en invertir en innovación, en sobre todo que el crecimiento de España es muy bajo en productividad por el modelo de empresa, que hay que desarrollar la digitalización en España. Esto es para mí un tema clave. Somos el 45 país del ranking mundial y el 14 de la Unión Europea de 28. Y luego tenemos un tema de conectividad y además sería una muy buena oportunidad ahora para situarnos en la vanguardia de lo que sería esta revolución digital. Bueno, y creo que también tenemos que invertir muchísimo más, como ahora volveré a decir, en el conocimiento, en para mí los premios Nobel, que creo que es muy interesante, y luego también en preparar, en adecuar el sistema educativo y universitario, que yo creo que es muy deficiente, a una realidad. Tenemos una sobrecualificación de universitarios y, sin embargo, nuestros universitarios o acaban desempeñando, en definitiva, un trabajo por debajo de sus facultades y de sus conocimientos, o bien tienen lamentablemente que emigrar. Hemos olvidado la formación profesional, hemos renunciado a la formación profesional, que realmente era un buen elemento. Esto me implica que el PIB per cápita
a nivel de España ahora esté en 24.100 euros y vean que en el año 2008 estaba en 24.300 euros, con lo cual quiere decir que nuestra capacidad económica por persona realmente baja. Y cuando miro el paro, al margen de que ayer recibimos una buena noticia, vean que la segunda potencia en cuanto a paro de toda Europa después de Grecia es España. Vean que estamos muy por encima de lo que es la zona euro y también la Unión Europea, y en cambio me gustaría que miráramos en la República Checa, en Alemania, en Malta, en Hungría, en Reino Unido, en los Países Bajos, en Polonia, en Rumanía, etcétera, en Austria, qué es lo que ocurre. Por tanto, quiero decir, son países que han apostado por la formación profesional, en donde se ensalza la formación profesional, se le da prestigio y por lo tanto la gente trabaja. Pero si hay esa tasa de paro, no nos engañemos, es que no hay más trabajo. Por tanto, quiero decir que nuestra economía es incapaz de crear más puestos de trabajo. Bien, solo un detalle, entrando ya en el tramo final antes de las conclusiones, que creo que vale la pena ahí que la repasemos. Vean que en el año 2007 el PIB de España era de 1.080.000 millones y en el año 2016 de 1.118.000 millones. Vean que en el año 2007 había a empleo, o sea, el equivalente a empleo a tiempo completo, había 19.812.000 personas trabajando y en el año 2016 son 17.418.000. Es decir, que al margen de la EPA que me diga que un tío trabaja o no trabaja, esta es la realidad. La realidad es que hoy hay 2.400.000 personas trabajando menos que había en el año 2007. Por tanto, es un tema para preocuparnos, porque ahora ustedes deben decir, mira qué foto más bonita, qué niña más mona que parece que es japonesa. Pues la niña es japonesa, pero no es niña, sino que es un humanoide, y el niño que pueden ver detrás, que dicen, hombre, igual es muy mono y tal, no es un niño, sino que es un humanoide. Quiero decir que estamos en las puertas de la reindustrialización en Europa y en España, pero quiero decir que estamos ya también entrando en lo que es la era de la robótica, de los humanoides, de la automatización, y aquí vamos a tener un problema tremendo que es, yo ya tengo un robot que me lo están preparando, me lo están diseñando, en el mes de diciembre me lo van a entregar, que además es un robot que lo diseñan ingenieros de la Universidad Politécnica de Cataluña, que la tengo al lado de casa, con lo cual mañana es sábado, mañana por la mañana voy allí y hacemos las prácticas oportunas, y este robot me lo va a hacer todo. Es decir, por la mañana cuando yo me levanto a las 6 de la mañana, que es duro el prepararse el desayuno, cortar la fruta, etcétera, él me lo va a hacer, me preparará el café, me preparará el zumo de naranja, me preparará las tostadas con pan con tomate, me lo preparará todo, me preparará el baño tranquilamente y muy bien, y además está programado de forma y manera que siempre me conteste lo que yo quiero escuchar. Se llama Enfati, mi robot, y mi mujer empieza, y le digo a mi mujer, tú piénsalo, porque igual después de 37 años acabas teniendo una sorpresa. Por tanto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que yo necesito lo que sea un robot que congenie conmigo, y por tanto, si yo tengo a alguien que no congenia conmigo, que me dice, te lo haces tú, pues le diré, Enfati, y me dirá, ya está hecho, Enfati, que decir al igual. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí nos vamos a encontrar con un problema, que es la persona electrónica. El Parlamento Europeo, les he dicho antes, el año que viene ya va a tener la personalidad jurídica, derechos y obligaciones de esa persona. ¿Y el problema cuál va a ser? El problema va a ser que va a haber gente que aquí no sabrá hacer un trabajo más o menos bien, o que me pongo enfermo, que me duele la barriga, que tengo dolor de cabeza, que es lunes, que mi equipo ha perdido y tal, y en cambio el robot, el humanoide, va a ser impermeable a todo. Simplemente 10 minutitos de enchufe y ya está. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer la gente? Bueno, pues la gente yo creo que va a tener un problema muy fuerte, que es, en definitiva, que habrá gente que no tendrá trabajo, porque todo el trabajo que no tenga innovación, diseño, creatividad, va a hacerlo las máquinas, lo van a hacer las máquinas. Y entonces en una ocasión tuve oportunidad de decirle a Pablo Iglesias y le dije, no hace falta que hables de la renta básica universal. Cualquier persona en sus cabales ve que vamos a llegar a la renta básica universal. El trabajo humano se va a ver sustituido por el robot y tendremos que enviar a ese trabajo humano a su casa. ¿Y qué va a hacer en su casa? Ver programas de televisión de un lado y luego ir consumiendo palomitas. Pero para pagar la televisión y las palomitas, ¿qué tenemos que hacer? Darle una renta básica universal. Por tanto, quiero decir que además ahora que hemos entrado en ese nuevo corporativismo que el Estado lo tiene que pagar todo, le vamos a exigir todavía más al Estado. Bueno, dicho esto, he hablado y ustedes dicen, tú has puesto todo lo malo encima de la mesa, ¿cierto? Y ahora viene lo que yo haría para arreglar el país. Es muy fácil.
En primer lugar, buscaría un Moisés y le diría: Moisés, llévanos a la tierra prometida. Pero lo que haría sería que subiría conmigo a un monte y le daría las tablas sagradas. Y le diría: reindustrializa España y reindustrialízala en lo que es la industria 4.0. Crea un hábitat confortable para las empresas, que todos nuestros hijos que quieren ir y que están yendo a vivir a California vivan aquí en España. Crea aquí un mundo cómodo de impuestos. No des prioridad al 835, ni al 134, ni al 522. Chaval, trabaja, 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 no te preocupes por nada. No hagas cuentos chinos como lo de los autónomos, que no sirve para nada. Burocracia en estado puro. ¿Qué tienes que hacer? Da impulso a los chavales que creen que tengan una vida fácil. Y sobre todo algo muy importante, lo digo porque estoy en Asturias y sé que aquí están muy avanzados, que haya conexión, que haya conectividad, que haya Internet. Solo un país en donde la gente no piensa es capaz de autorizar y poner en marcha las declaraciones tributarias telemáticas y que nadie le haya recriminado al ministro de Hacienda la inutilidad e imposibilidad de lo que dice. Porque el ministro de Hacienda no pisa la calle, no vive el mundo real. En Menorca no hay cobertura telefónica en la zona donde yo vivo. En Menorca no hay Internet en la zona donde yo vivo. Y ese es un país en el que la obligación tributaria telemática es obligatoria. Hay una cuestión clave. Para estar en lo que es la cresta de la ola, hemos de tener ya las redes 5G. Y España es el país más atrasado en desarrollo. Fíjense bien que ahora tenemos un ministro que es el ministro de la Agenda Digital. La Agenda Digital es aquella Hewlett Packard que mi mujer en el año 85 me regaló. La Agenda Digital queda ya en el olvido. El tamaño de nuestras pymes son pequeñas, es lo que hay. Pero vamos a darle facilidades y vamos a hacer que no se acosen y que no se fustiguen. Me han dicho: habla de Cataluña. En Cataluña hemos tenido separatistas y separadores. Este es el problema que ha habido. Y los empresarios que dicen son separatistas, pregúntenle desde cuándo son separatistas. De la manera que se ha acosado, que se ha flagelado, que se ha perseguido, que se ha triturado al empresario y al profesional catalán por parte de Hacienda, no se echa en ningún lugar. Les habla un perseguido durante 1 año y medio, cual si fuera un delincuente. Es como a mí me acorralaron, aunque los inspectores de Hacienda luego me pidieron perdón. La plana mayor. Me acorralaron por orden del que manda. Este es el separador. ¿Y entonces qué ocurre? Que las pequeñas y medianas empresas no quieren estar en un sitio en donde se las maltrate. Y esto hemos de pensarlo. Fíjense bien, la Universidad de Stanford. Ahí sí que hay una simbiosis entre universidad y empresa. Ahí es de donde salen Alphabet, Google, Facebook, lo que sea. Harvard, las grandes universidades. Acercamiento, universidad y empresa. Formación profesional. En Alemania, ¿cómo están? ¿De qué manera? Los grandes presidentes de las compañías alemanas, ¿de dónde vienen? De la formación profesional. ¿Qué hemos hecho aquí? Darnos de menos en la formación profesional. Y además aquí tenemos un tema de precariedad laboral. Precariedad laboral que se podría totalmente contrarrestar, por ejemplo, abaratando y bonificando la seguridad social. ¿Qué prefiero yo? ¿Que la gente trabaje o recaudar más? ¿No? Si al final voy a recaudar todavía más si la gente trabaja, porque al menos no voy a tener un gasto, que es el gasto de subsidio que tengo para el pobre parado, pero baja la seguridad social a una cifra normal, que fomente la contratación de la gente y el empleo. Y sobre todo, de alguna manera, hay gente que no volverá a trabajar, crea obra pública, habla con la Unión Europea, habla con Bruselas y dice: vamos a neutralizar déficit público y deuda pública porque necesito que esta gente, estos 2,5 millones de personas, trabajen otra vez. ¿Y qué tenemos? Estos son las Cortes. Este es el día que Cristóbal Montoro habla del incremento de impuestos. Vean dónde están sus señorías. Vean dónde están sus señorías. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues miren, que en el año 2011 se pagaban de impuestos 212.000 millones de euros y que ahora se pagan 247.000 en 2016, pero que en el año 2020, y de acuerdo con los números del Estado, vamos a
pagar 308.000 millones, que se habrán incrementado los impuestos en 96.000 millones y seremos cada vez menos habitantes en España y la economía irá tirando tirandillo. ¿Y qué pasa con las cotizaciones sociales? Se habrán aumentado en 22.000 millones. Esto suponiendo que no haya déficit y que en el mes de diciembre, que falta todavía algo más de un mes, no se apruebe una reforma del impuesto sobre sociedades con efectos retroactivos a 2 años antes, que es lo que se hizo el año pasado. Bien, tenemos un problema de impuestos, habría que bajar los impuestos y habría que dar alegría. No se puede aprobar un impuesto sobre sociedades que trate por un igual a las empresas grandes, a las medianas que a las pequeñas. La discriminación es necesaria para conseguir la equidad. Aquí también otro día en las Cortes, vean ustedes cuánta gente había. No se podría reducir el número de parlamentarios, el número de gente, la simplificación legislativa. No se podría hacer para dar un paso hacia adelante en este país, Dios mío. Bueno, y nos vamos a las pensiones. Aquí hay un problema porque en el año este es el 2007, eran 91.000 millones, ahora son 139.000 millones. Esto va increciendo, casi 140.000 millones. Cada vez la gente se jubila más, se jubilan antes algunos y luego viven. Gracias a Dios en este país tenemos la suerte de que nadie se muere y esto es auténticamente una fiesta y un lujo. Pero acá hay un pequeño problema que es el déficit de la seguridad social. Lo ha habido, lo habrá y lo seguirá habiendo. Con lo cual la pregunta es cómo lo vamos a costear. Y además tenemos un problema que es la hucha de las pensiones, que llegó a prácticamente 67.000 millones de euros en el año 2011 y ahora aquí con lo que sería alguna sofisticación crediticia por préstamos del Estado se consigue que esté en 11.000 millones porque se paga parte de las pensiones con cargo a préstamos que hace el Estado. Hay que recortar el gasto público. Si yo fuera ministro de Hacienda, en un día conseguiría rebajar 48.000 millones de euros el gasto público. Simplemente abriendo la contratación a empresas, no concentrando que sean las mismas empresas, siempre las que trabajan con el Estado. ¿Y ahí qué pasa? Que ahí tenemos un problema, que el gasto público va aumentando y entonces ¿qué dicen? Hemos aquí de generar más ingresos y nosotros cada vez pagamos más y trabajamos más para Hacienda. Hay gasto superfluo. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño problemilla, es el tema de la hemorragia del déficit. Fíjense bien que desde 2008 hasta el año 2020 España habrá sido capaz de generar números extraídos del propio gobierno, de lo que es la información que remite a Bruselas, más de 800.000 millones de euros de déficit que hemos gastado más de lo que ingresamos. Yo algún mes gasto más de lo que ingreso y mi mujer me pega bronca, me pega una gran bronca. Yo con mi mujer llevo 37 años casado, ella tenía 18 años, es hija de una buena familia catalana y yo tenía 28 y cuando tengo algún desfase en los números ella pone la diferencia y me dice, te has pasado este mes, pero como ya la quiero y ella me quiere, me entiende como soy, la entiendo como es, por tanto no hay ningún problema. Pero aquí tenemos un pequeño problema, que no tenemos a nuestro gobierno ni al anterior casados con una mujer que tenga mucho dinero o las mujeres con un hombre que tenga mucho dinero. Y la deuda pública en el año 2007 era de 384.000 millones de euros y ahora es de 1.137.000 millones de euros. ¿Qué pasa? Que si no tienes a alguien que te financie la fiesta, tienes que endeudarte y endeudarte y endeudarte y endeudarte. Y fíjense bien cómo en el año 2007 el PIB sobre lo que era la deuda pública era nada bien, la deuda pública era el 30 y algo %, y vean que ahora ya estamos en el 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta tendencia se va prolongando, Dios quiera que no, vamos a tener un problema que no seremos capaces de producir todo lo que debemos. Y acá está la deuda total del Estado, porque siempre hablamos de la deuda que computa efectos del protocolo de déficit excesivo. Vean que la deuda total está ya en casi 1.600.000 millones de euros. He de sumarle la deuda de las empresas públicas, que no está contada aquí, y vemos cómo, en definitiva, desde el año 2007 hasta ahora, esto se ha incrementado en 1 billón de euros. Luego nos dicen que España va bien, que España se está recuperando. Dios me libre de ver estos números. Mientras tanto, aquí están las familias que se han desendeudado y aquí están las empresas que se han desendeudado en casi 300.000 millones de euros. Es decir, que desde el año 2007 o 2008 hasta ahora hemos rebajado el sector privado 550.000 millones de euros la deuda. Bien,
Estoy ya acabando, viene el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Este es un tema que, se lo digo sinceramente, no se ha querido arreglar, no ha habido voluntad para arreglarlo. Yo arreglo todos los temas, todos los problemas, se sientan dos, se habla, ya está, se arregla, uno verá las cosas de una manera, el otro de otra manera, pero no ha habido ningún interés en quererlo arreglar, ni por un lado ni por el otro. Por tanto, quiero decir que ahí nos vamos. El tema es de la financiación de las comunidades autónomas, es muy sencillo. Impuestos estatales para el Estado, impuestos autonómicos para las autonomías e impuestos locales para los ayuntamientos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y chico, si tú tienes un modelo autonómico que da y que rinde, no vas a tener ningún problema. La gente querrá estar aquí. Pero si tú estás castigando a tu gente, no le das lo que le tienes que dar, ellos emigrarán. Y habría que constituir un fondo de solidaridad. Simplemente, porque he tenido oportunidad de hablar con los amigos del Consejo de la financiación de las comunidades autónomas, y yo creo que le están dando demasiadas vueltas, que esto en una tarde 3 tíos lo arreglarían y ya está. Total, que las comunidades autónomas tienen déficit, total, que así empezó el problema de Cataluña. Ahora le preguntas a un independentista por qué son independientes, ya son independientes, parece ser, y te va a decir que no lo sabe, pero que son independientes y ya está. Por tanto, así empezó el problema. Y este problema se hubiera tenido que coger de raíz el día 12 de septiembre del año 2012. Entonces había un rey, que era el jefe del Estado, coger al presidente del gobierno, plantarse en Barcelona, hablar con el señor Mas y arreglar el problema. Y ahora, en los últimos meses, tenemos a un rey, que es el hijo de aquel rey que había, que no ha hecho absolutamente nada, y a un presidente del gobierno que se ha dedicado a leer el Marca. Y el otro le iba dando. Y mientras tanto, aquí a los catalanes de verdad, a los españoles que somos catalanes y a todos los catalanes, nos han abandonado. Y como nos han abandonado, nos han dejado de lado. Y esto es algo que yo no voy a poder perdonar, ni a unos ni a otros. Por eso yo me iré a otras tierras en donde haya gente cabal. Bien, dicho esto, ¿qué pasa? Que hay una deuda morrocotuda y que Cataluña tiene una deuda de 77.000 millones de euros, y que esta deuda se va manteniendo con el Fondo de Liquidez Autonómico y con toda la coña que quieran. Ustedes son felices, que ustedes solo deben 4.370 millones de euros. ¡Qué lujo ser asturiano! Vean aquí los castellano-leoneses, los valencianos, los gallegos, Madrid, pero Madrid es distinto, Madrid computa de otra manera. Y bien, y aquí ya estamos prácticamente en el momento final. Hemos saneado el sistema financiero, sí. Qué bien, estupendo. ¿Cuánto nos ha costado la broma? Nos dijo de Guindos que no nos costaría nada. Nos dijo Mariano Rajoy que no nos costaría nada. ¡Bravo, bravo, bravo! De momento, 62.000 millones de euros. Acabaremos recuperando algo. La broma costará 50.000 millones de euros. Pero aquí está el resumen del resultado de las entidades de depósito. Finalmente parece que ya empezamos a entrar en lo que sería la senda de un beneficio, con lo cual ya al menos las entidades financieras empiezan a respirar, las pocas que quedan, y cada vez quedarán menos. Y aquí viene lo que sería el reflejo de esta querida España. A la izquierda, el aeropuerto Huesca-Pirineos. Iba yo con mi mujer, pasábamos por el aeropuerto de Huesca y le dije, déjame hacer una fotografía del aeropuerto de Huesca. Y mi mujer dice, ¿ahora vas a hacer una fotografía? Mi mujer es muy simpática. ¿Ahora vas a hacer una fotografía del aeropuerto de Huesca? ¿Ahora vas a hacer una fotografía? No, coño, sí, déjame hacer, ya que ¿qué sentido tiene? Tal cual. Y pasaban estas dos personas. Luego miré las estadísticas de AENA correspondientes al año pasado y vi que el aeropuerto de Huesca-Pirineos había habido 2 viajeros en el año 2016. Digo, bueno, mira, pues efectivamente Dios me dio este carácter profético. Le digo, ¿tú te acuerdas de aquella foto? Sí, ¿qué pasa y tal? Pues mira, ostras, mira, qué bien, es que todo lo haces bien. Ahora, ¿no? Estos son las radiales de Madrid. Como pueden ver, en las radiales de Madrid hay mucho tráfico. La radial de Madrid es una autopista de pago construida al lado de una autovía que no se paga, ¿de acuerdo? Con lo cual la pregunta es, ¿usted por dónde elige ir? ¿Por la autopista de pago o por la autovía que no paga? Voy por la autovía que no paga. Este es el aeropuerto del Abuelo, no podía faltar el aeropuerto del Abuelo, Castellón, ya saben, ahí, pero bueno, yo creo que de alguna manera el Villarreal le va dando entusiasmo. Y este es un aeropuerto que no depende de AENA, y ustedes deben decir, como este tío parece separatista y igual es separatista, este tío no va a hablar de este aeropuerto. Pues voy a hablar de este aeropuerto. Este aeropuerto es el aeropuerto de Lleida, Alguaire. Está levantado
en el sitio de España donde hay más niebla. Yo ayer tuve la oportunidad de pasar por allí y además no está dotado de sistemas de detección ni antiniebla. Por tanto, quiero decir que fue un acierto de la Generalitat de Cataluña, en donde se invirtieron 100 millones de euros muy bien invertidos y que estarían dentro del paquete del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico y de la Deuda. Este aeropuerto tiene una anécdota. Esta anécdota me la explicó a mí un señor en un vuelo a Ibiza. Yo me senté, él se sentó a mi lado, me saludó, me dijo: yo a usted le conozco, y yo le dije: a mí su cara me es muy conocida. Este señor, no voy a mencionar el nombre, es el gran empresario ibicenco, es el hombre que mueve el sector lúdico de Ibiza, pero también lo mueve a nivel europeo y a nivel mundial. Y me dijo: te voy a explicar, José María, ya entrando en la intimidad, una anécdota para que tú la expliques cuando creas conveniente. Dice: yo soy el organizador del concierto de Los Monegros, seguramente uno de los conciertos más multitudinarios que hay. Dice: y a partir de aquí organizo otros conciertos en Europa y también en Estados Unidos. Cuando yo me vinculé a mi socio norteamericano, que es un empresario de Las Vegas dedicado al sector lúdico, él me dijo: yo querría conocer concierto Monegros personalmente. Y entonces yo le dije: bueno, pues mira, pues, dice, dime aeropuerto más cercano para ir. Y le dije: tienes el de Barcelona, el de Zaragoza, y hay uno en Lleida, Lérida. Oh, Lleida, ok. Yo se lo digo al comandante. Se lo dijo al comandante, efectivamente, hoja de ruta, slot y todo perfecto. Y el empresario norteamericano, conocido, despega desde Las Vegas con su jet, surca los cielos de América, surca los cielos del Atlántico, llega a los cielos de la península ibérica. Entra por Portugal, que es lo más normal si vienes de América, porque si vienes de Asia sería dar una vuelta excesiva, por tanto pasas por Portugal, sobrevuelas igual Asturias, te vas acercando al espacio aéreo de Madrid, ya bien, y luego ya entras en lo que sería el ámbito, el radio de acción de la torre de control de Lleida. Hello Lleida, flight 421. Hello Lleida, flight 421 from Las Vegas. O Lleida, hola, vuelo 421 de Las Vegas. Lleida. Por allí, por el pasillo, pasaba Manel. Manel es el chico que en el aeropuerto de Lleida lo hace todo. Y es el comodín. Y cuando pasa, hello Lleida, flight 421. Manny, I'm sorry. Oh, Lleida. Sí, ¿usted quién es? Oh, somos el vuelo de Las Vegas. Sí, es que son las 2:15 ahora. Sorry, I don't understand. No entiendo. No, ahora sí, pero ¿cómo se les ocurre venir ahora? Ahora el controlador está comiendo a partir de las 4. Y estuvo hasta las 4 menos 10, que avisaron al controlador que comía en casa de su madre para que volviera antes. Estuvo hasta las 4 menos 10 sobrevolando el espacio aéreo español para finalmente aterrizar. Esto es, en definitiva, lo que hemos sido capaces de hacer con las infraestructuras, en vez de sacarle juego. Por eso yo siempre, al final, acabo hablando del aeropuerto más importante de Europa. Sí, señor. ¿Qué es este? Este es el aeropuerto más importante de Europa. No es Heathrow, no es Orly, no es Barajas, no es el Prat, no es Son San Juan, Palma de Mallorca, ni es Málaga, es Teruel. Aquí están todos los aviones más grandes del mundo en donde se hacen las tareas de reparación, conservación, cambio de motores. Y aquí la cualificación media de los empleados que hay es la de ingeniero industrial. Esto es lo que ha conseguido Teruel, mientras que la gente no sabe situar en el mapa de España dónde está Teruel. Teruel tiene muchas lecciones que dar a España. Miro hacia Asturias, sí, miro hacia América, sí, miro hacia dónde, miro hacia mi querido Cornellá el Prat, mi español. Este de aquí soy yo.
Esto es lo único que me interesa, y se lo voy a decir sinceramente. Y me interesa la independencia de Cataluña si el Español queda segundo en la Liga catalana y vamos a la Champions cada año. El problema es que no nos dejarán entrar. Y bueno, y total que nada, que les quiero dar las gracias. Me gustaría pensar un poco en clave de Silicon Valley. Han aguantado un rollazo mayúsculo y les diría que todo esto nos sirva de alguna vez de lección para aprender las cosas y sobre todo para ver el camino que hemos recorrido y para ver las huellas que no hemos de volver a pisar, como canta Joan Manel Serrat. No lo hemos hecho bien, pero fundamentalmente ha habido algo peor todavía. Los de arriba tienen oídos sordos a la gente, no quieren saber lo que la gente dice y por eso va España a la deriva. Una deriva, permítanme que lo diga, como catalán, que hoy es más que nunca una deriva tremenda. Estoy a tu entera disposición, imagino que habrá alguna pregunta, por tanto, gracias por haberme escuchado. Abrazos virtuales, gracias. Bravo. Bravo. Bueno, vamos a ver, profesor. Yo lo que quiero es un robot de esos. Luego vamos a hablar usted y yo antes de marchar. Un robot. Ah, sí, hombre. Un robot de esto está en fase de experimentación, bueno, pero bien, pero hombre. Yo experimento también, lo que pasa es que yo no quiero un robot para que me haga el café, o sea, hago yo. Yo quiero un robot para que me haga el trabajo. Y yo no, pero a mí ya... Oh, pero me ayudará mucho porque además él va a computar e incluso algún día que yo no pueda ir a algún sitio ir a él, hombre. Eso claro, sí, hombre. eso Es un robot bien preparado, un robot del siglo XXI, moderno. Eso me interesa. Bueno, pocas preguntas porque tenemos poco tiempo. Culpa mía, culpa Sí. mía, pero es que hoy evidentemente tengo que ir a Barcelona para ver lo que pasa. Allí he dejado a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra y ahora voy a ver cómo está el patio. Ahora miraré el iPhone a ver qué me dice. Pero bueno, imagino que todo estará controlado. ¿Y Rajoy se ha enterado ya o no? Sí, hombre, bueno, ¿Cómo ya se va a está, ya enterar, estoy hombre? tranquilo. Ya estoy Se va a tranquilo. enterar. Bravo. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, por ahí, ¿alguna pregunta? Estamos todos... ¿No hay preguntas? Ahí hay una cámara, saludamos cordialmente. Allí hay una pregunta. Titiana tiene una pregunta, ahí está. Ahí está. Momento que le dan el micrófono. Acá está, bravo. Yo iría por abajo, ¿no? Ahí ya enfilamos. Gracias. Por favor, con esa inteligencia que tiene, con ese don de gentes que tiene, con ese saber que tiene, ¿por qué no se presenta presidente del gobierno y da una vuelta a todo? Gracias, Titiana. Gracias, Titiana. Nada. Se puede sumar mucho desde fuera. Lo que pasa es que le voy a decir algo claro, ¿eh? Los políticos no dejan que los de fuera sumemos. No dejan que sumemos. Pero bueno, vamos ahí con entusiasmo. A ver, ¿hay otra pregunta o no hay pregunta? Bravo aquí. Será sobre Cataluña esta. No, menos mal, porque ahora me llamará mi mujer. Ya lo sabes, no sé nada, yo estoy en Oviedo, coño. ¿Saldrá el vuelo o no saldrá? Sí, hombre, el vuelo sí, hombre. El comandante es amigo mío, me imagino que me llevará ahí en cabina. A ver, el tejido en España, el tejido empresarial, es micropymes y pymes y tienen un 90%. Ocupa, y sobre todo ahí están metidos los autónomos también, ya oímos lo que había. ¿Qué le pasa a las empresas españolas? Que en un empresario, cuando crece y puede llegar a cotas más altas, prefiere crear otra, dividir el capital social. Recientemente, el ministro de Economía, el ministro, ha dicho... que es de Guindos, ¿eh? Bueno, y ha dicho que va a... posiblemente va a tocar los umbrales de facturación y de personal para que determinadas empresas puedan crecer y que sean incentivos. ¿Por qué están tan desincentivadas? A ver,
Si las empresas tuvieran mayor tamaño, tendríamos un Producto Interior Bruto mucho mayor. Más fuerza también. Más fuerza. No llegan a consolidar. Y cuando pegan el salto, el empresario en España es más dado a dividir en dos. ¿Qué panacea? ¿Qué les aconseja? Bueno, yo en principio estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice y hay una cuestión. Yo creo que Luis de Guindos es un tío efectivo a nivel de ministro de Economía, seguramente más efectivo a nivel internacional, que ha sabido mover muy bien los hilos y el posicionamiento de España, que a nivel nacional interno, sacado de las grandes empresas y de esto. A Luis de Guindos no lo veo pisando un taller en Cornellà el Prat, que es donde está el campo del Español, que es la Cataluña dura, aquella, allí no lo veo. Pero yo le diría a de Guindos, con todo el cariño del mundo, que igual la respuesta la tiene al lado suyo, que se llama Cristóbal Montoro. Preguntemos por qué Hacienda empieza a perseguir a una empresa cuando da un pequeño crecimiento, por qué le empieza a exigir mayores cargas tributarias, mayores obligaciones tributarias, por qué la va acorralando, por qué se le exige cada vez más papeleo, más burocracia, con lo cual el empresario lo que quiere es hacer de empresario, y el empresario al día de hoy tiene un problema muy fuerte. El empresario, personalmente, el presidente de una compañía o de una empresita que igual te está facturando pues 40 o 50 o 70 o 100 millones de euros, él te llama para un problema de impuestos, él te llama para un problema de no sé qué. En ese momento, esto es culpa del responsable de los impuestos, porque esta energía que tiene este empresario, que tendría que estar dedicando a lo que la ha dedicado durante muchos años, que es hacer crecer su empresa, a crecer su microcosmos económico, y con él más gente, más familias, más empleados, más proveedores, está totalmente el hombre preocupado y está influenciado por lo que es los topes, los límites, me vendrá Hacienda, la declaración y tal. Con lo cual, hasta que no entendamos que todo este exceso de administración, esta grasa administrativa, no nos lleva a ningún lado, no seremos capaces de reaccionar y España no va a prosperar. Y lo digo ahora, y en Cataluña será peor, porque además con toda esta clase, esta perdigonada de la CUP y todo esto, no le digo nada a lo que va a pasar. ¿Pero qué quiere decir? Que nosotros necesitamos libertad económica, liberalismo. ¿Qué necesitamos? Como los chavales. ¿Por qué se van tantos chavales a California? ¿Por qué se están yendo a Australia? Porque aquello es el mundo libre, es el mundo salvaje, y el mundo crece y se hace grande gracias a la salvajada, gracias al no tener corsés. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mirarnos. Entonces aquí no hay voluntad de mirarlo, no tenemos ganas de mirarlo, y por tanto, así, ¿cómo vamos a prosperar? No vamos a prosperar, pero si ya lo veo que no vamos a prosperar. Mi hijo se va a California, pues claro que se va a California, y el piso que le vamos a comprar, ¿qué será? Mi piso también le compraré dos, uno para él y otro para mí. ¿Por qué? Porque este país no tiene futuro. Esta es la verdad. No tiene futuro. Veamos el crecimiento del PIB, pero si aquí a las empresas no las mimamos, si a la que una empresa va hacia adelante, que está haciendo algo y tal, va a Hacienda en Cataluña, por eso estoy hablando del tema de los separadores, y la acorralan, la acorralan, la acorralan. ¿Cómo vamos a ir? Bien, hombre, coño, venga, hombre. Los impuestos vienen cuando hay actividad económica y hay alegría, no a través de sangrar a la gente. Entonces, la recaudación tributaria ha mejorado, ¿verdad? Todos somos defraudadores. Sí, hombre, defraudadores porque quieres, porque amenazas a la gente y la amenazas con llevarla a la cárcel. Esta es la realidad. Entonces, no vamos a prosperar. Y una segunda. Adelante. Y me voy. ¿Qué ¿no? cree, en cuánto puede cuantificar, si es posible, la economía sumergida? La economía, sí, se podría mover entre el 18-20%, hay alguno más exagerado que habla del 25%. Esto quiere decir que nosotros tendríamos entre unos 180.000, 200.000 millones de euros que podría ser la economía sumergida, que esta economía sumergida, a su vez, podría generar una recaudación tributaria, si estuviera emergente, que podría ser, pongamos, del 20 o 25%. Eso es. Con lo cual serían 40.000 millones de euros. El déficit yo ya se lo he arreglado. Se lo he arreglado con el tema de la contratación del gasto público. Vea qué sencillo. O sea, abro la puerta de la contratación. Su empresa puede ser también contratista, no las que siempre lo son, que son de los mismos que... hay unas puertas ahí. Y entonces, después de otro lado, haría una cosa. ¿Yo siempre he pagado mis impuestos? Sí, siempre. Yo soy legal absolutamente, católico, apostólico, romano, creyente y poco practicante, como me dice el obispo. Pero bueno, en cualquier caso. Cuestión clave aquí determinante. ¿Qué es lo que ocurre?
pues lo que yo tengo que hacer es decir, oye, que emerja la economía sumergida y lo pasado, pasado está. La economía sumergida, la que está fuera, porque está fuera, no el tío, el mafioso, ¿de acuerdo? Entonces, si esta economía sumergida me emerge, ¿qué pasa? Que automáticamente las cuentas públicas están cuadradas. Entonces, lo que hay que hacer es no castigar tanto, sino de alguna manera un cargo de conciencia. Continuaría, me encuentro a gusto en Oviedo y nunca jamás se me había hecho tan difícil la vuelta a mi tierra, pero tengo que volver. Cataluña me necesita, los catalanes me necesitan, mi familia me necesita, mi hijo me necesita, todos me necesitan, ahora más que nunca. Con el mensaje, con sus ánimos, con su alegría, con su entusiasmo, yo les quiero dar las gracias. Darte las gracias, me voy y así de esta forma, ahora sí, se acaba la tragedia, que empiece la fiesta. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Bueno, en 5 minutos empezamos el acto institucional, ¿eh? Suspiros y es contigo con quien